Son las 6:04 en este gobierno de la tarde y ahora entramos a la hora de don Álvaro Albelo. Bienvenido para conversar a través de la vía telefónica y escuchar sus comentarios. Adelante, don Álvaro. Gracias, Esteban. Gracias, Iluminada. Empezando por lamentar la enfermedad que acosa en estos momentos al expresidente Danilo Medina. Su viaje a Estados Unidos fue para continuar el tratamiento contra esta terrible enfermedad. Esto no se sabía, no se conocía en nuestro país. Ahora sabemos que padece de ese mal tan desastroso, ¿verdad? Pero él dijo que médicos acreditados allá y aquí le dijeron que él va a superar eso, porque es una enfermedad terrible que mata, pero también con las medicinas correspondientes, con el personal correspondiente, con la paciencia y el sentido común del afectado, la enfermedad puede ser superada. Pero no hay duda de que esto tumba muchos comentarios y muchas especulaciones y muchas intrigas también. Así es que deseamos que realmente se produzca un restablecimiento de la salud del expresidente Danilo Medina. Ya regresó al país, regresó con malas nuevas y buenas nuevas. Malas nuevas confirmando la enfermedad y las buenas de que pues, él podría superar ese mal. Entonces no voy a continuar comentando acerca de esa enfermedad, que yo sé en lo personal de qué se trata, lo terrible que es, pero bueno, ahora le toca a Esteban controlar la situación con las llamadas y a iluminar la Z, ¿verdad? Y esta obra maravillosa del padre de la libertad de prensa, presidente, propietario, fundador de la Z, bienvenido Rodríguez. Así que Esteban, adelante con las llamadas. 809-732-0101, 809-221-0101 desde el interior y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse desde el exterior con esta cabina y con don Álvaro Albelo. Les recordamos a los amables oyentes que por favor al momento de comunicarse bajen su radio o el dispositivo que estén utilizando para escuchar el programa y que nos escuchen por la vía telefónica, y luego entonces cuando ya se cierre la llamada, pues entonces vuelven y suben su dispositivo a los fines de evitar que el retorno nos obligue a cortar la llamada. Gobierno de la tarde, su llamada, pregunta para don Álvaro, adelante. Buenas tardes, don Álvaro. Una pregunta con relación a un disparo que supuestamente recibió el Palacio en la Copa arriba. ¿Eso fue real? Un disparo al Palacio. Yo desconozco eso y no creo que eso sea una información para tratar así de repente en este programa o en cualquier programa. Un disparo, pero ¿quién hizo el disparo? ¿En qué consistió el disparo? ¿Qué buscaba el disparo? ¿Quiénes protagonizaron ese hecho? ¿Por qué las autoridades no han dado ningún detalle? Yo creo que estamos en presencia, usted con la pregunta y la Z buscando una respuesta, estamos perdiendo el tiempo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante, diga. Buenas tardes, caballero. Mi respeto para esa señor Álvaro, porque vi ahí que se está escuchando mal, don. Tienen que llamar otra vez o tienen que bajar su dispositivo, como les dije, porque si no se escucha bien, entonces tenemos que cortar la llamada. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buenas tardes. Mejía Pineo de Villa Eduardo. ¿Qué va a preguntar? Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro, adelante. Que lo descalifica Don Álvaro, para salir al aire. Don Álvaro, lo del Palacio fue cuando Wessing
eso. ¿Y quién informó eso? ¿Quién sabe eso? Usted ahora está diciendo que fue en tal época, en tales condiciones. Habría que dudarlo, porque nunca se informó, ni extraoficialmente siquiera se habló de eso. Eso no es más que una mentira vulgar, indecente, una agitación llena de maldad y llena de confusión. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Don Álvaro, buenas. El asesinato de Lilis en Moca, ¿se debió a un exceso de confianza de su parte, que andaba desprotegido? No, estaba solo, llegó solo, sin ninguna protección, en lo más mínimo. Fue a la tienda y a la casa de don Jacobo de Lara, y allí se produjo la traición de el hijo de don Jacobo, Jacobito, ¿verdad?, que le disparó dentro del mismo local un disparo mortal al presidente de la República, que logró salir tambaleándose y cayó ante un árbol, ¿verdad? Afuera estaban otros disparándole, como Ramón Cáceres, por ejemplo, que después moriría a tiros en una traición, de manera que, y otras figuras históricamente conocidas. Algunos especulan, ¿verdad?, que fue como usted dice, buscando la muerte, porque ya no podía enfrentar la problemática que tenía el país. Otros señalan que no, que fue un gesto de valor extraordinario. Yo no sé, yo lo que sé es que hubo una acción traicionera de parte de este tipo, ¿verdad?, que era un loco. Estuvo preso después, y en el parque mató a un individuo porque la novia miró al individuo, no el individuo miró a la muchacha, sino todo lo contrario. Ella miró al individuo y eso fue suficiente para matarla, y entonces fue preso y en la cárcel se suicidó. Pero resumiendo lo que usted dice, hay mucha especulación cuando matan a un presidente que está solo. En el caso de Trujillo se ha dado lo mismo, de que el generalísimo estaba buscando la muerte porque ya no podía con el país. Esas son especulaciones acerca de la personalidad que asumen a veces los gobernantes. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante, diga. Buenas tardes, equipo, y salud a esta enciclopedia de la República Dominicana, para don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué se dice de cierto? ¿Qué hay de cierto, si en caso usted no sabe? Dice que Trujillo, el chofer de Trujillo le cogió a la mujer. ¿Qué hay de cierto? No. Eso es una farsa y una necedad y una manera de buscar figureo, de buscar protagonismo sobre la base de exageraciones y de mentiras como esa, por ejemplo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, bueno, fue cierto que el artista preferido de Balaguer era López Balaguer. ¿López Balaguer qué? ¿Usted dice usted? Que si el artista preferido de Joaquín Balaguer era su sobrino López Balaguer. Bueno, eso habría que preguntárselo al doctor Balaguer, pero ya no se lo podemos preguntar. A lo mejor, sí, por lo extraordinario que era López Balaguer, un cantante de primera categoría que triunfó aquí y en otros países. Pero dígame usted, ¿cómo asegurar eso? Más cuando se trata de Balaguer, que no era precisamente un amante de la música y mucho menos de su propio sobrino, hijo de su hermana Laíta. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buenas tardes, Esteban. Felicidades por el excelente programa. La pregunta va a don Álvaro sobre la fiesta de Isegerov. Sí es cierto que él hacía las maniobras cuando se acercaban las elecciones, él reunía a sus compañeros de partido más cercanos y ante ellos
que él no se iba a reelegir. Era ese que hacía eso. Evadiendo la pregunta. Está haciendo una pregunta que no tiene sentido. Y cuando se le plantea que defina situaciones, entonces guarda silencio. Así es. Gobierno de la tarde, buena. Su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Sí, buena. Bendiciones para don Álvaro. Don Álvaro, ¿cuál fue mejor, Ordalara o Tiana? Las dos brillaron con el mismo éxito. Lo que pasa es que Olguita era más completa, ¿verdad? Porque era pianista, violinista, compositora, arreglista, coreógrafa, en fin, era completa. Vickiana no se dedicó a eso, pero sí se dedicó a dar lo mejor de su arte, de manera que en un momento determinado no podemos hablar de cuál fue mejor, sino que las dos fueron buenas. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Buenas tardes, Esteban. Álvaro, Santiago César desde Miami, Florida. Don Álvaro, si Ángel Locua dice que le dio 400 millones a Luis, Luis no puede contestar. Usted debe llamar al medio que publicó eso y discutir ese tema que no está siendo discutido, que no está siendo tratado en este programa. Lo lamentamos que usted haya perdido el tiempo, pero no hay duda de que ese no es tema de este programa. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Don Álvaro, cuando Trujillo había mujeres militares. No, yo no recuerdo que ninguna mujer Trujillo le diera algún rango militar. Si alguna lo tenía, era algo fuera de lo normal, como una atención y esas cosas. No, resumiendo, contrario a como es ahora, que hay hasta generala, cuando Trujillo, pues no había mujer que fuera militar oficialmente. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Arbelo por la vía telefónica. Francis, llévatelo. Adelante, Esteban. Son las 6:36 minutos en este Gobierno de la tarde. Adelante con las llamadas. Diga usted su pregunta para don Álvaro. Saludos para todos los que se echan don Álvaro. Don Álvaro, ¿quién fue Francisco Ramón Carvajal Martínez? El doctor Francisco Carvajal Ramón. un brillante abogado, Ya. un jurista, un Martínez. intelectual y un político activo de la izquierda dominicana, ¿verdad? Una figura que nos merece toda la consideración y respeto. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante, diga. Sí, buena. Don Álvaro, Horacio Vázquez y el papá de Vincho participaron en la trama para asesinar a Lilis. Desconozco una parte de eso. Sí, lo de Horacio Vázquez, que junto a Mon Cáceres esperaron que el presidente Heró saliera de las oficinas de don Jacobo de Lara para rematarlo. Ya tenía un disparo mortal hecho por un traidor, Jacobito de Lara, en la casa de su propio padre. Puedo hablar de Mon Cáceres, puedo hablar de ya los que mencioné, pero el padre de otra persona, yo desconozco que estuviese involucrado en ese asesinato. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Buenas tardes, Roberto. Mucha salud, don Álvaro. Don Álvaro, yo quiero saber por qué el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó no lo pasaron por Consejo de Guerra. ¿Cómo lo iban a pasar por Consejo de Guerra? Si hubo un acuerdo y supuestamente terminaron las hostilidades y él fue nombrado agregado militar en Inglaterra y de ahí se radicalizó, pasó a Cuba y después vino en esa expedición que no debió llevar a cabo, y eso, de manera que Consejo de Guerra, ¿cómo lo hacían? En medio de la lucha
en medio del tiroteo, en medio de la batalla del Puente Duarte. ¿De qué está usted hablando, caballero? Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buena, don Álvaro. Ángel Atira Hernández, ¿quién fue? ¿Quién? Fue Esteban. Preguntaba que quién fue Ángel García Hernández. No lo conozco. No sé de quién se trata esa persona. Si usted lo sabe, dígalo en este programa para que yo sepa de quién se trata y lo sepan los oyentes. Yo nunca había oído mencionar ese nombre. Es probable también que no exista, sino que sea una vaina de su parte, un deseo de hacer daño. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Sí, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. La expresión que utilizamos, que usa el pueblo dominicano, preso por la Guardia de Mon, se debe a la efectividad de la Guardia del presidente Mon No Cáceres. hay duda, una efectividad, pero usted sabe que en la psicología popular, ¿verdad? Se suele hablar de unidades civiles o militares, no importa su eficacia, no importa lo que esté haciendo. Por eso la Guardia de Mon, bueno, era un grupo de militares que cumplía con su deber, que tenía una intención y una acción represiva y la ponía en funcionamiento. Esa era la Guardia de Mon. Le hubieran podido poner otro nombre y ya, pero le pusieron ese. Don Álvaro, sí, como un aporte también, es porque cuando Mon Cáceres fue presidente, la policía estaba disgregada, era comandada de manera individual por las provincias o las demarcaciones, y Mon la unificó y la hizo dependiente directa del Poder Ejecutivo y no de los municipios. Entonces parece que esa unificación también hizo que la gente le llamara la Guardia de Mon y no de cada una de los ayuntamientos en ese momento existentes. Interesante tus datos, Esteban. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buenas, saludos para don Álvaro. Quiero saber qué significa el apellido Ramírez y de dónde viene. Gracias. Lo desconozco. El apellido, de dónde viene, de dónde procede, quiénes lo llevaban o quiénes lo llevan. Desconozco eso, que considero que es algo intrascendente. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante, diga. Sí, buenas tardes a ustedes. Don Álvaro, el coronel Camaño era un desertor. No era un desertor. Él tomó una posición en favor del pueblo dominicano. Era un hombre de luces, era un hombre graduado en el extranjero, era un hombre firme en sus ideas, era hijo de un teniente general. Bueno, era una figura notable, ¿verdad? Y no hizo lo que él consideraba que era su destino militar y personal. Lamentablemente se precipitó. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Esteban, yo pregunté por Ángel Vila Hernández. Ángel Vila Hernández. ¿Tú lo conoces, Esteban? No, señor, no sé de quién se trata. Esteban no lo conoce tampoco. Bueno. Diga de quién se trata. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, en los años 87, estando yo en el Copelo, vi que usted se encontró de frente con este señor de la onda musical, que tenía la Biblioteca del Aire, el programa La Biblioteca de los domingos. ¿Qué se hizo ese señor, por favor? Señor, diga primero el nombre para ver si uno lo ubica en algún lugar, en alguna acción que está haciendo hoy, etcétera. Pero este señor es una cosa muy amplia.
muy genérica. Identifique a esa persona para que entonces usted obtenga una respuesta. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Buenas tardes. A mí me gustaría saber quién fue Berto Arbelo, que hay una callecita en Gascue que lleva ese nombre, y si es familia de don Álvaro. Gracias. ¿Cómo no? Primo hermano de mi padre, un empresario destacado, miembro de una familia notable, hermano él a su vez de un ex jefe de Estado Mayor. Entonces, sí, claro que sí, claro que Berto fue y lo sigue siendo familiar en el recuerdo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, tiene que bajar su radio, se oye un ruido abajo, Así es la televisión, escúcheme. Es una pregunta sencilla que voy a hacerle a don Álvaro. Siga viendo que Dios me le dé salud y larga vida. Este programa. Fíjate, Esteban, que lo que quiere es echarme una vaina. Pregunta. Saca el aire. Quiere hacerse ser auto. Bueno, sí, se quedó en el aire. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, Esteban. Sí. Y también don Álvaro. Mire, yo soy de un campus y yo quiero saber que algo me diga a mí, ¿cómo fue la muerte de Enrique Blanco? Nada, apresado y fusilado, más nada. Trujillo ordenó que lo detuvieran y lo fusilaran, y eso hizo la guardia a la que él perteneció en una ocasión. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Desde el Manguito, reportando la sintonía. Don Álvaro, yo quiero saber quién fue George Washington y por qué se le llama a la avenida George Washington aquí, lo que es el malecón. ¿Quién fue quién? George Washington, don Álvaro Arbelo, pregunta a él. Bueno, el padre de la patria en Estados Unidos. Sí. Ascendido a general y cumplió 2 periodos presidenciales. Le ofrecieron un tercer periodo y dijo que 2 periodos eran suficientes, que se retiraba a su finca allá en el estado de Virginia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero como le digo, es un hombre que ganó muchas batallas importantes, como la batalla de Delaware, que fue una batalla clave para la independencia de los Estados Unidos. Fue un verdadero patriota, George Washington. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Buenas tardes. Muchas bendiciones, antes que todo, para este magnífico programa que nos nutre cada día de información. Don Álvaro, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo Camaño llegó a ser coronel tan joven en la época de Trujillo? Muy preparado. Había hecho estudios en el extranjero. Hizo estudios relacionados con la Marina, con la aviación, con el ejército, ¿verdad? Era un militar muy preparado, por eso ascendió. Aparte de que su padre era uno de los 2 hombres no ligados a la familia Trujillo, no ligados de una forma u otra, que llegaron a secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El padre de él. Ahora, doy el dato, pero aclaro que no llegó por ser hijo del teniente general Fausto Camaño, sino por sus propios méritos se superó. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Arbelo en este último segmento. Francis.